Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos sacando un video para Estudios Bíblicos Online y sabemos que el canal de YouTube es un canal que justamente es un canal que podemos decir que justamente se preocupa también en el ámbito filosófico, en el ámbito jurídico, ¿no? Porque estudiar la Biblia es algo amplio, pero también hay una parte mía que es el ámbito académico, ¿no? Entonces no hemos querido dejar de lado esto. Bueno, primeramente quería señalarles, queridos personas que nos están escuchando y viendo, eh, muy preocupado por la situación que ahora estamos viviendo en los medios de comunicación en Bolivia. Quiero señalar abiertamente y quiero hacer una preocupación pública. Cómo canales en Bolivia se han dedicado a construir la verdad. No a informar, sino a construir la verdad. Y justamente en este análisis que nosotros hemos ido haciendo, reflexionando el poder mismo a nivel mundial, hemos señalado que hay regímenes de verdad, ¿no? Eh, un régimen de verdad se entiende cuando hay una imposición de parte del poder, el poder te impone su verdad, y al imponer el poder su verdad, pues lo que pasa es que los medios de comunicación han empezado a trabajar con ese poder que aglutina, con ese nuevo soberano, que es el nuevo orden mundial, y por supuesto que a nivel internacional han empezado a implementar diferentes formas, diferentes discursos para imponer su verdad, y eso llama mucho la atención, sobre todo en Bolivia, porque no nos invitan en ningún sentido muchos medios de comunicación a la reflexión, sino es que ellos ya tienen un guión por atrás para que supuestamente, entre comillas, nos informen, ¿no? Llama la atención mucho los comediantes que hoy en día están como, como periodistas, me refiero al Canal 5, sobre todo a Leonel Frencé, ¿no? Ese señor, bueno, que de alguna otra forma me ha llamado la atención, como siendo extranjero, una persona criada en Argentina, que no sabe la realidad de lo que nosotros vivimos aquí en la ciudad del Alto, bueno, no sabe la realidad, vive en una burbuja y viene a hablar y señalar e ir en contra de los saberes ancestrales, del pensamiento ancestral, ¿no? Señalando que la medicina tradicional no serviría para el COVID, ¿no? Entonces, eso llama la atención porque no sé, de repente, como es comediante, entonces no se da cuenta este señor que detrás de eso hay un concepto que tenemos que nosotros que manejar, lo que se habla de reconstitución de saberes ancestrales, ¿no? Y esto ya avalado por la misma Constitución Política del Estado. Un rato voy a manejar un momentito esto. Esto ya manejado por la Constitución Política del Estado, donde nos habla de que Bolivia, uno de sus principios es la descolonización, es la reconstitución de saberes ancestrales, reconstituir el conocimiento nuestro, ¿no? Y viene un señor que no entiende nada de esa situación, falta el respeto y empieza a decir que la medicina tradicional no serviría para nada, no serviría para el COVID en este caso. Entonces es una falta de respeto a todo el conocimiento ancestral, a toda la sistematización y conocimiento de muchos pueblos andinos originarios, como lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, no sé a qué se tendrá este señor, o qué libertad tendrá, o quién será su padrino, ¿no? Para empezar a insultar en un medio de comunicación como es el Canal 5, señalando que la medicina tradicional no sirve, ¿no? Entonces, lo que en el fondo este señor está diciendo, que la medicina occidental es la única, o el conocimiento occidental, es lo que dice en el fondo este señor, que el conocimiento occidental es el único válido, lo occidental. Y nuestras cosmovisiones andinas,
todo lo que es el pensamiento ancestral para este señor no tiene validez. Entonces se ha empezado a discutir esta parte en el Canal 5 y llama mucho la atención que también otros comediantes como Héctor Uriarte y todos estos señores que no tienen ni lo más mínimo, no tienen ni lo más mínimo de lo que es el ámbito, de lo que es no se entiende lo que es el periodismo, ¿no? Entonces da mucho que pensar, muchas cosas, saben, ellos no informan, persuaden, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención mucho es que actualmente este señor Leonel Francé empieza a hablar en contra de la reconstitución de saberes ancestrales, empieza a insultar lo que es la medicina tradicional. Yo estoy dando mi punto de vista como licenciado en cosmovisión andina. Me ha llamado mucho la atención que diga eso así. Estoy dando mi punto de vista como profesional de cosmovisión andina y me llama la atención que diga que no sirve la medicina tradicional. Entonces, y peor me llama la atención que nadie diga nada. O sea, hay que denunciar que este señor está muy relacionado con lo que es las transnacionales, está cuidando los intereses de las transnacionales y no simplemente en este ámbito de la carnetización. En todos sentidos, este canal está al servicio del nuevo orden mundial. Llama mucho la atención. Es por eso que nosotros hemos ido estudiando esto desde el punto de vista académico y hemos señalado que lo que hoy en día vamos a hablar es la retrospectiva de lógicas y estructura de dominio con relación a la intervención punitiva referente a la conducta infractora y producción de la misma, ¿no? Este es un libro este es un aporte que estoy haciendo aquí en la Universidad de la UNSA y he puesto este subtítulo, ¿no?, en la parte de mi aporte, que es la retrospectiva de lógicas y estructuras de dominio. Actualmente vivimos una estructura de dominio, pero es una estructura de dominio supraestatal que está encima de los estados, por supuesto. Ya es lo que nosotros llamamos el nuevo orden mundial, ¿no? La Organización de Naciones Unidas está buscando quitarle la soberanía a los estados-naciones y, implementar ya diferentes lógicas y diferentes estructuras, diferentes normativas a nivel internacional. El carnet de vacuna es una de esas políticas a nivel internacional que se está implementando ya, pero desde la supraestructura de la Organización de Naciones Unidas. Hasta tal punto de que estos carnets de vacunas van a tener más validez, mucha más validez que los carnets bolivianos, que los carnets de identidad nacionales, ¿no? Entonces, eso se ha ido viendo y se está viendo una nueva reestructuración de poder a nivel global. Y eso es lo que justamente hemos ido nosotros denunciando hace mucho tiempo hemos ido viendo esto también, hemos ido percatándonos que existe un estado profundo, existe este nuevo orden mundial, y lo habíamos analizado también bajo la perspectiva de Anthony Negri y por una parte Anthony Negri, también Noam Chomsky habíamos analizado, y habíamos analizado también Michael Hart, ¿no?, que son con su libro El Imperio, que de alguna otra forma empieza a hablar de esta nueva lógica de poder. Entonces, en esta lógica o estructura de dominio que estamos viendo hoy, estamos viendo una nueva reestructuración de un carnet de identidad internacional, eso hay que decirlo claramente y sin temor alguno, un carnet de identidad internacional, en donde este carnet de identidad internacional te va a dar el derecho a adquirir deberes y obligaciones, yendo en contra de toda constitución política del Estado, yendo en contra de todo. Al nuevo orden mundial, a la Organización de Naciones Unidas, no le ha interesado la normativa interna, más bien lo que le ha importado es imponer el carnet de identidad, entre comillas, del COVID, con la finalidad de sistematizar y gobernar a sus nuevos ciudadanos internacionales, ¿no?,
yendo en contra de toda soberanía nacional. Y esto es preocupante, porque estamos viviendo nuevas estructuras de dominio. Y la lógica del dominio del soberano, que sería la Organización de Naciones Unidas, es que todos lleven el carnet de identidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. En esta lógica o estructura de dominio, por supuesto que los serviles, los obedientes, las personas que están obedeciendo estas situaciones, por supuesto que están con el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, es por eso que diferentes medios de comunicación en Bolivia han estado con esta lógica de dominio. Por eso no les interesa los saberes ancestrales, no les interesa la medicina tradicional. No. Eso simplemente era un discurso para su tiempo, pero ahora no. Todas las soluciones son lo que diga la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque en este análisis de lo que quiero hacer del poder, yo no voy a analizar de las vacunas, voy a dejar este análisis para la gente entendida en ese tiempo, para la gente entendida en este ámbito, perdón. Yo no soy médico, no puedo yo dar algún análisis certero de lo que realmente tienen las vacunas, yo no voy a hacerlo eso. Sin embargo, como mi formación en filosofía y derecho, como licenciado en filosofía y cosmovisiones andinas, sí tengo el deber de analizar la nueva estructura de poder que se está manejando a nivel mundial, ¿no? Entonces, me doy cuenta y analizo que en esta nueva estructura de dominio que estamos viendo, pues va en contra de toda forma de nuestras constituciones. En el caso boliviano, en el artículo 7, en la Constitución Política del Estado, nos dice: la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, es inalienable e imprescriptible. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Artículo 7 de la Constitución Política del Estado. En nuestra nueva estructura de dominio, la soberanía, por supuesto, que ya no estaría en el pueblo boliviano, ya no estarían nuestras autoridades, ya no estaría nuestro presidente, vicepresidente. En nuestra nueva soberanía, en este nuevo poder, estará pues la Organización de Naciones Unidas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy latentemente y fuertemente, ¿no? Entonces, en esta nueva forma de lógica o estructura de dominio, o en esta nueva forma de poder, quiero basarme en Nietzsche, donde dice, Friedrich Nietzsche dice que aún la verdad, estoy hablando desde un punto de vista filosófico, la verdad es una construcción, es un invento, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque en esta nueva forma lógica, en esta nueva lógica de poder, en esta nueva forma de estructura de dominio, por supuesto que la Organización de Naciones Unidas va a construir, va a imponer su verdad, y todos los estados-naciones deben someterse sin discusión alguna. Es por eso que Nietzsche dice, afirma que un determinado punto y tiempo y en un determinado lugar del universo, unos animales inteligentes inventaron el conocimiento, ¿no? Entonces, en la nueva forma, en esta nueva forma o estructura de dominio de poder, por supuesto que entendemos que el conocimiento es una invención por parte del poder. Y esto es muy importante entender. Por eso que los medios de comunicación en Bolivia son dispositivos de poder, son dispositivos de ejercicio del poder, pero basándose en la lógica o estructura de dominio que es la invención del conocimiento. Es por eso que los medios de comunicación no informan, sino más bien hacen una construcción de la verdad. Entonces, imponen su verdad, pero la verdad no del pueblo, no del soberano, no les interesa el soberano. Me refiero al artículo 7 de la Constitución Política del Estado. No les importa la soberanía del pueblo boliviano, no les interesa. Lo que les interesa es estar con el nuevo poder, con el nuevo soberano, que es la Organización de Naciones Unidas. Y por eso, en esa lógica, Bolivisión y todos muchos canales que son globalistas van a estar al servicio de la Organización de Naciones Unidas y no
como dice la Constitución Política del Estado, artículo 7, no en la soberanía que es el pueblo boliviano. Entonces, tenemos que hacer esa diferenciación, que por ejemplo, estoy viendo en el canal 5, que se maneja, son construcciones de verdad, ¿no? Se manipula la verdad. Y para esto también hemos ido viendo cómo el cantante de Alcohólica, ¿no? Bueno, él ha ido denunciando que justamente en el canal 5 han construido su verdad. No tenía las palabras adecuadas para decirlo, pero él decía, ustedes deberían informar, y no han informado, han desinformado. En otras palabras, lo que él quería decir, han construido una verdad, han hecho como un guión, un teatro, que no es la realidad. Y estaba refiriéndose a la relación paternal que tenía con su hija, ¿no? Y que aún había obstruido esa relación paternal y familiar, algo tan íntimo lo habían llevado a los medios de comunicación, justamente porque es un medio de comunicación amarillista. Entonces, esto llama la atención, porque en el fondo lo que ha empezado a decir este cantante de Alcohólica, ha empezado a decir que el Canal 5, sobre todo, construye una verdad, pero esta construcción de la verdad está al servicio de la nueva soberanía, que es el nuevo orden mundial. Entonces, para defender los intereses de la ONU, por supuesto que van a empezar a decir, como Héctor Uriarte lo dijo hace 2 días, que él era cristiano, que él era evangélico, que él venía de una familia evangélica, y aprovechaba esta situación para decir, soy cristiano, y hablar del nuevo orden mundial, estar a favor del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, eso se ve claramente. Es por eso que me llama la atención que este medio de comunicación no escoja a periodistas serios, y más bien escoja a comediantes, ¿no? Y cuando digo comediante, no es que esté discriminando, porque un comediante es una profesión, ¿no? Ser comediante es una profesión, pero no es el lugar adecuado un comediante que esté en un medio de comunicación. Entonces, nosotros nos damos cuenta, y en el análisis de esta lógica de poder, porque detrás de esta construcción de la verdad de los medios de comunicación, hay una lógica de poder, hay un guión que deben seguir. No informan, no les importa la soberanía del pueblo boliviano, lo que les importa es el nuevo soberano, que es el nuevo orden mundial. Y para esto, por supuesto, que empiezan a construir la verdad. ¿Qué es lo que tratan de hacer? En nuestra nueva lógica o estructura de dominio, lo que se trata de hacer es que nuestros cuerpos, nuestros comportamientos, nuestro pensamiento subjetivo, nuestro pensamiento de cada persona, empezar a moldear. Así, cuando se va a hacer un pan y se moldea con una masa y se pone en el horno, así nos quieren moldear nuestros cuerpos, nuestros comportamientos. Y bajo este pensamiento, el nuevo orden mundial, por supuesto que quiere invertir en lo subjetivo. Entonces, los medios de comunicación, en esta nueva lógica de poder y de dominio, por supuesto que ayudan, son el brazo operativo de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, al analizar, estoy tratando de un poco reflexionar lo que es la nueva estructura de dominio de poder, esta nueva lógica de estructura de dominio. Entonces, estoy tomando un poco el análisis de lo que estoy viendo en los medios de comunicación. Entonces, en esta reflexión que trato de hacer, entonces puedo decir que no existe periodismo, sino personas que siguen guiones, actores o comediantes con la finalidad de crear la verdad, de crear una realidad, ¿no? Es interesante entender esto, porque me llama mucho la atención, sobre todo que yo voy viendo canales y voy siempre haciendo un sondeo. Me llama mucho la atención que ahora que se habla de que el carnet de vacuna debe ser voluntario, debe tener la libertad de elegir, si uno puede vacunarse o no, porque se está peleando por la libertad. Se está peleando por la libertad de decidir sobre uno mismo. Entonces, nadie puede imponernos, nadie puede decirnos
decirnos lo que nosotros vamos a hacer con nuestro cuerpo. Eso es antijurídico. Se habla de que el paciente tiene derechos, y uno de esos derechos es el consentimiento informado, ya protegido por la normativa jurídica actual, ¿no? Ya protegido por la normativa jurídica actual y por el derecho internacional también es protegido, que uno tenga derecho a elegir qué camino va a seguir con su cuerpo, o qué va a recibir, o si va a poder vacunarse o no. Aquí en el fondo, y esto es muy importante entender, se está luchando por la libertad, y sin libertad no se puede garantizar ningún derecho. El principio básico de la normativa jurídica nos va a decir que si uno es libre no se puede garantizar ningún derecho. Y lo que nosotros deberíamos estar debatiendo, los que pensamos en el derecho, los que entendemos el ámbito jurídico, es que si realmente estamos peleando por una vacuna, de vacunarnos o no, o estamos hablando de la libertad. Y lo adecuado sería, estamos peleando, y yo me incluyo en esto, estamos luchando por ser libres, ¿no? Entonces, en este sentido, la Organización de Naciones Unidas lo que trata de hacer es invertir en lo subjetivo, modelar nuestros cuerpos y comportamientos para que no pensemos, sino nos piensen. Y esta es la nueva lógica o estructura de dominio de poder. Es por eso que es muy importante entender y también reflexionar que cuando, por ejemplo, en el Canal 5 mencionan evangélicos están divididos por la vacuna, y eso no es verdad, no estamos divididos, ¿no? Sino más bien, como yo los puse al WhatsApp de los pastores, Ander pertenece a esa lógica o estructura de dominio, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. A esta nueva lógica o estructura de poder de dominio, a esta nueva lógica de poder, a esta nueva lógica o estructura de dominio, Ander pertenece a este nuevo orden mundial, pertenece a esta nueva lógica o estructura de dominio. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy actualmente. Entonces, es muy importante entender que cuando nos dicen, por ejemplo, que los cristianos estamos divididos por la vacuna, eso no es verdad. Eso no es verdad. Sino que más bien hay iglesias que están, como les decía, hay iglesias que están con el nuevo orden mundial, y otras iglesias que no, están a favor de la libertad y la libertad de decisión. Me llama mucho la atención el Canal 5 porque cuando se habla del aborto, porque el aborto es asesinato, debería estar tipificado en el Código Penal